Muy buenas tardes. Paz y bendiciones a todo el pueblo de Dios de parte de nuestro gran Dios Todopoderoso. En esta tarde, hermanos, quiero hablarles de algunos puntos muy críticos, cosas que están pasando en la iglesia, obviamente. Como el pueblo remanente, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y estar nosotros no teniendo relaciones con el mundo, no practicando la idolatría, la apostasía, las abominaciones mundanales, sino que debemos de nosotros estar conformándonos cada vez más a la imagen de Jesucristo. Y como pueblo de Dios, hermanos, creo yo que estamos siendo probados bastante. Nuestra conducta, hermanos, lo dice todo, obviamente, nuestro comportamiento, cómo nosotros lo que hacemos en la intimidad, obviamente, si tenemos una relación verdadera con Jesucristo, y si nosotros, hermanos, como pueblo que tenemos el mensaje de la verdad presente, estamos realmente alabando, glorificando el nombre de Jesús con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de escuela, los vecinos, incluso nuestra propia familia. Es un llamado a la santidad, hermanos. El pueblo de Dios necesitamos como pueblo colectivo y también como individuos tener una santidad en nuestro medio realmente, porque lo estamos careciendo, hermanos. Nos hemos vuelto, eh, el formalismo ha tomado sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, la idolatría, la mundanalidad, el escepticismo, hermanos, el ser fariseo uno en el pueblo de Dios, hermanos. Entonces Dios nos está llamando por medio de su palabra, el Espíritu Profecía, para amonestarnos a nosotros realmente y para hacernos despertar, reflexionar, porque Él viene muy pronto, hermanos. Las cosas están sucediendo rapidísimo. Este mundo se está acabando, hermanos, y nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez a nuestro mundo. Y nosotros, hermanos, estamos dejando pasar el tiempo y nos estamos perdiendo más y más, y estamos nosotros alejándonos más del Salvador. En vez de estar agarrándonos más de la mano de Él, nosotros nos estamos alejando de Él, distanciándonos de su palabra y sus promesas. En esta hora, hermanos, quiero tener una oración antes de comenzar con esta reflexión, esta meditación. No es un tema, no es un sermón, sino que es solamente una reflexión a cada uno de nosotros, especialmente a un servidor. Yo me coloco ahí primero, obviamente, y admito que también soy un ser humano, que obviamente tengo mis fallas, como todas las personas, pero al tener mi momento de soledad con el Señor, al tener mi momento de reflexión, de estudio de la palabra de Dios y el Espíritu Profecía, me doy cuenta que no estamos cumpliendo el deber que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros. Entonces yo me siento mal y me siento culpable también. Y yo sé que muchos de ustedes también son cosas que nosotros pensamos, pero hay que nosotros, hermanos, animarnos. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos estar orando el unos por los otros, la oración intercesora, obviamente, eh, hablando de estos temas, hermanos, teniendo esos estudios, ya que las iglesias adventistas, los pastores asalariados, la iglesia corporativa no están queriendo hablar de esos temas, entonces nosotros lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Y acuérdense, hermanos, que Dios no anda llamando a celebridades. Dios no está llamando a las personas más inteligentes, a las personas más preparadas de las universidades, sino que está llamando a gente simple, a gente sencilla, pero que realmente tienen ese deseo de cambiar, de buscar al Señor como tiene que ser y de trabajar en la obra y en la viña del Señor, hermanos. Así que vamos a tener una oración antes de comenzar este tema. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el nombre de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que tú eres grande, eres eterno, y tú vienes pronto a este mundo, Señor, para traer a tu pueblo. Háblanos, Señor, anímanos, fortalécenos, Señor, y ayúdanos a que podamos nosotros, Señor, buscarte en espíritu y en verdad, porque es necesario al que adoren al Padre, a Dios, que lo busquen en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por todo y perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestros pecados cometidos contra ti. En el nombre de nuestro gran Dios Jesucristo, su Hijo amado, en su sangre preciosa. Amén. Amén. Hermanos, Joel, el capítulo 1:15 es un versículo, hermanos, fuerte, directo, que está hablando en los tiempos que nosotros estamos viviendo, hermanos. Ay del día, dice el profeta Joel. Esto lo escribió hace más de 2500 años atrás, pero miren lo que él dice, hermanos, y la exactitud de cómo se está cumpliendo en estos momentos lo que está diciendo el profeta Joel. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová.
y vendrá como destrucción. Entonces Dios no viene como la primera vez. No viene con ese deseo de, obviamente, de darle, extenderle oportunidad a la gente, de predicar, obviamente, el año del Señor, de sanar, de bendecir, de ayudar a las personas necesitadas. Él viene con destrucción, porque tiene que ser eliminado el pecado, tiene que ser destruido el enemigo y sus ángeles caídos y los demonios, hermanos. La impiedad en este mundo tiene que ser destruido porque, como dice la palabra de Dios, la copa de Dios se está llenando, hermanos, y se va a desvaciar muy pronto, hermanos. Por eso el versículo dice, viene con destrucción por el Todopoderoso. El mensaje de los tres ángeles, hermanos, nos invita a nosotros a tenerle temor a Dios. Y no es un miedo de que me voy a esconder como Adán y Eva, obviamente, cuando pecaron contra Dios en el jardín del Edén. Es un temor de reverencia, de adoración, de amar a Jesucristo y de obedecerle a Él y a sus mandamientos, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos, dice la palabra de Dios. Entonces, no todo aquel que me dice Señor, Señor, dice la palabra de Dios, va a entrar en el reino de los cielos. Hay más de 25 millones de adventistas alrededor del mundo. Y sabemos nosotros que hay muchos cristianos también de otras denominaciones, hermanos, pero no todas esas personas están llevando vidas santificadas por el Espíritu Santo. No todas esas personas, hermanos, están viviendo vidas piadosas, dignas, como la palabra de Dios obviamente pide, hermanos. Y por eso en esta tarde quería yo hablarles, hermanos, de algunos versículos y algunas referencias del Espíritu Profecía y algunas cosas que he pensado, hermanos, que está pasando en la iglesia adventista, obviamente. En el libro de Mateo, el capítulo 26, voy a leer el versículo 1 al 3, hermanos. Miren, hermanos, para que podamos entender, hermanos, cómo en la iglesia adventista, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Debemos, hermanos, como miembros, como creyentes, hermanos, personas veteranas, obviamente, de no permitir que la idolatría, la iglesia, hermanos, o nuestra fidelidad a los hombres pueda superar nuestra fidelidad primeramente que se merece Dios. Dice Mateo el capítulo 26, versículo 1, dice, después de exponer todas estas cosas, Jesús dijo a sus discípulos, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Entonces Jesucristo sabía que ya estaba llegando al fin de su ministerio terrenal. Y sabía que el pueblo de Israel lo estaba rechazando y los líderes religiosos lo querían, ¿qué cosa? Destruir a Jesús. Para que ustedes vean, hermanos, cómo en el tiempo de Jesucristo la iglesia estaba en contra, los líderes religiosos estaban en contra de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que los profetas y el pueblo de Dios había añorado por siglos desde que pecó Adán y Eva, hermanos. Y la promesa fue dada al pueblo de Israel que iba a venir el Mesías prometido a salvar a la casa de Israel. Miren, hermanos, cómo estaba la iglesia en el tiempo de Cristo Jesús y cómo está la iglesia hoy, la conferencia general, la asociación, la iglesia corporativa, los supuestos líderes. Versículo 3, se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes, los líderes religiosos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, versículo 4, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Para matarlo. No solamente se iban a satisfacer o saciar arrestando a Jesucristo, metiéndolo en la cárcel, sino que lo querían matar. Hermanos, esta es una promesa directa a nosotros que en los últimos tiempos, hermanos, dentro de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, van a haber enemigos peligrosos que van a tratar de impedir la obra de Dios, líderes de la asociación o de la corporación que van a perseguir al remanente que está predicando, al pueblo verdadero de Dios, al remanente que está dentro de la iglesia adventista, que van a ser muy poquitos, hermanos. Va a ser la minoría, van a perseguirlos y los van a tratar de ¿qué cosa, hermanos? De matar, de destruir.
Dice la mensajera del Señor en sus escritos, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de los externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Entonces, Jesucristo, hermanos, sus peores enemigos no eran los romanos, no eran los griegos, no eran los samaritanos, sino que los peores enemigos de Cristo Jesús eran los líderes, eran los supuestos líderes religiosos, el Sanedrín, la conferencia general, que estaban queriendo perseguir a Jesús y matarlo a él. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermanos, por su testimonio y por su ejemplo perfecto, los líderes lo odiaban a Jesús, lo veían como un enemigo, le estaban quitando Jesús, le estaba quitando la autoridad a ellos y el pueblo estaba siguiendo a Jesús porque Jesús estaba predicando la verdad. Hoy en día también está sucediendo lo mismo, hermanos. Hay predicadores, hay personas que están predicando el mensaje de los tres ángeles y los líderes adventistas, los pastores, los secretarios, les están prohibiendo a estos hermanos a predicar el mensaje de los tres ángeles porque está despertando el celo del pueblo y Satanás odia la verdad de Dios y por eso se está ocupando para meter la cizaña dentro en la conferencia general y que cualquier persona que predica con el espíritu de profecía o está predicando del Papa o está predicando el mensaje de los tres ángeles o está predicando el mensaje de la verdad presente sea censurado, sea, hermanos, castigado y sea él quitado de la iglesia, hermanos. Muchas personas están siendo censuradas y están siendo ellas, ¿qué cosa? Quitadas de la iglesia. Están perdiendo su membresía, hermanos. ¿Por qué? Porque estas personas están predicando el mensaje de la verdad presente. Así como Jesucristo estaba predicando el mensaje de la verdad presente de su tiempo y los líderes religiosos lo estaban persiguiendo y lo querían matar, también nosotros, hermanos, está pasando lo mismo, lo exacto está pasando hoy en día. El gran enemigo, dice la mensajera del Señor, que el gran enemigo y sus huestes cooperaban con los sacerdotes y príncipes. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, como miembros, no debemos de depositar nuestra confianza en los líderes, hermanos, porque ellos no están haciendo la voluntad de Dios. La iglesia corporativa se ha unido con el Papa, se ha unido con la Iglesia Católica Romana, se han unido con el movimiento ecuménico, se han unido con las Naciones Unidas, con los Estados Unidos, los gobiernos del mundo, y por eso es que a nosotros nos están prohibiendo predicar el mensaje de la verdad presente, porque saben que si nosotros lo predicamos, ellos van a correr el riesgo de perder su estatus y sus oficios, hermanos, sus trabajos, sus cargos, por miedo de los poderes aliados satánicos, hermanos, porque el enemigo de las almas está cooperando con ellos, pensando nosotros, hermanos, que estas personas están haciendo la voluntad de Dios y no la están haciendo, hermanos, porque por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos, hermanos, que el pastor Ted Wilson, que ganó un Diop y muchos otros, hermanos, como Ángel Manuel Rodríguez también, han tenido relaciones ecuménicas con el Vaticano, han tenido relaciones ecuménicas con las otras iglesias, hermanos, que dice la palabra de Dios que no hay que asociarnos con Babilonia, porque en Babilonia hay confusión, porque en Babilonia, hermanos, hermanas, está la iglesia de Satanás. ¿Y qué similitud hay entre la luz y las tinieblas? Nosotros lo que debemos de andar haciendo, hermanos, es predicar el mensaje de los tres ángeles. Es nosotros tocando trompeta, canción y como centinelas y atalayas cumpliendo la misión de Dios de decirle a la gente, temed a Dios y dadle gloria. La hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. Ha caído Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Significa confusión. Es una mezcla del paganismo y el cristianismo. Es una mezcla de la mentira y la verdad que Satanás está queriendo promover. Luego el mensaje del tercer ángel tiene que ver con la marca de la bestia. Aquellos que adoran a la marca de la bestia y a su imagen beberán de la copa la ira de Dios que está mezclada con el cáliz de su ira. Entonces, esos son los temas que debemos de estar predicando y estos líderes no están permitiendo que lo estemos haciendo así como Jesucristo, hermanos. Predicaba la verdad y los líderes estaban en contra de él. Los sacerdotes, los príncipes, los fariseos y el populacho empedernido estaban confederados en una frenesí satánica.
Los dirigentes religiosos se habían unido con Satanás y sus ángeles. Estaban cumpliendo sus órdenes. Entonces pensamos nosotros, hermanos, que en la conferencia general ellos están haciendo la voluntad de Dios cuando en verdad no la están haciendo, porque ellos están teniendo reuniones secretas con otros líderes de iglesias ecuménicas, con el Vaticano, con las Naciones Unidas, con gobiernos mundiales, para que así ellos puedan mantener su estatus en el foro mundial. Hermanos, esto de la pandemia del COVID-19 que sucedió hace muy poco tiempo, y muchos de nosotros obviamente fuimos afectados por eso, muchos de los líderes religiosos de la conferencia estaban ellos diciendo que nosotros debemos de hacer lo que el gobierno, los mandatos del gobierno de los países del mundo nos dicen a nosotros que debemos hacer. E incluso cuando estaba investigando esto, hermanos, miren lo que voy a leerles aquí. Lo que estaba diciendo el pastor Ted Wilson. Dijo él en la sesión de hace 3 años atrás, hermanos, hablando referente al COVID-19 y las vacunas del COVID-19, dice que el estatuto constitucional o manual de la iglesia y creencia fundamental no debe permitir, dice, porque él dijo básicamente en esa reunión que no hay que meter este punto a ser votado. Esto de las vacunas no hay que incluirlo en el voto que iban a tener hace 3 años atrás. Y dice él, acepto mandatos gubernamentales para reemplazar los estatutos constitucionales, el manual de la iglesia y las creencias fundamentales. Entonces, él estaba dando a entender que los mandatos del gobierno, es decir, las vacunas, estar nosotros en quarantine, como dicen, obviamente todo eso es más fuerte que nuestras propias creencias fundamentales como protestantes, como adventistas, hermanos. Entonces, estaba poniendo más énfasis en los mandatos del gobierno y las órdenes que estaban dándonos a nosotros que iba en contra de la Constitución, que nuestras propias creencias fundamentales, hermanos. Que el manual de la iglesia y nuestras creencias fundamentales y nuestro derecho de libertad religioso. Hermanos, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12 que el dragón se llenó de ira contra la mujer y en contra de su descendencia y se fue a hacer guerra contra ella, hermanos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Ojo, hermanos, atención. Dios está llamando a un pueblo que pueda santificarse. Está llamando a un pueblo que pueda limpiar su camino, hermanos. Y que nosotros como pueblo debemos de regresar a las sendas antiguas, hermanos, que Dios nos ha llamado. De los pioneros adventistas, nuestros orígenes, nuestros comienzos como movimiento adventista, hermanos, en el siglo XIX. Eso lo que nos identifica a nosotros como pueblo de Dios se está perdiendo hoy. ¿Por qué? Porque nos hemos contaminado con el mundo, porque estamos permitiendo que Babilonia pueda dictarnos a nosotros lo que debemos hacer, cuando en verdad nosotros somos los que tenemos que predicarle a las personas que están perdidas y que se encuentran en Babilonia de sus errores que están cometiendo en contra de la palabra de Dios. Los ministros que predican la verdad presente no deben descuidar el solemne mensaje dirigido a los laodicenses. El testimonio del testigo fiel no es un mensaje suave y a mucha gente le gustan los mensajes suaves. Yo he ido a las iglesias y he escuchado a veces muchos temas donde los están haciendo reír a la gente. Les están haciendo chistes a las personas, están queriendo entretener a las personas, hermanos. Y dice aquí la hermana White que no es tiempo de celebrar, no es tiempo de nosotros, hermanos, andar en chistes o andar jugando con la palabra de Dios, sino que debemos de nosotros dar un mensaje claro, dar un mensaje directo, con poder del Espíritu Santo, hermanos, porque tiene que ver con la salvación de las almas, tiene que ver con la salvación de cada persona, hermanos, viviendo en esos últimos tiempos. El Señor no nos dice, estáis más o menos bien, habéis soportado castigos y reproches que nunca merecisteis, habéis sido innecesariamente desalentados por la severidad. No sois culpables de los males y pecados por los cuales se os reprendió. El Señor no nos va a mentir a nosotros. Jesucristo siempre nos va a decir la verdad. Como un padre que se preocupa por sus hijos, así el Señor Jesucristo se preocupa por cada uno de nosotros y especialmente por su iglesia. Porque Jesús murió por ella, mis queridos hermanos. Satanás la quiere destruir. Entonces Jesús, en su amor infinito,
Está queriendo salvarnos a nosotros y nos está dando a nosotros, hermanos, la oportunidad de arrepentirnos y de volver a Él, de poder nosotros ser santificados verdaderamente como tiene que ser, con el poder y la unción del Espíritu Santo, porque Dios promete en su palabra que en Joel Él dijo que la lluvia temprana iba a caer, pero también la lluvia tardía. Entonces, para que nosotros podamos recibir el poder del Espíritu Santo, tenemos que vivir santificadas, vidas santas. Debemos de ser nosotros, hermanos, personas que podemos dejar el pecado, que podamos, hermanos, buscar al Señor con verdadera esfuerzo y humildad y deseo en nuestros corazones, en el deseo más interior de nuestro ser, de decirle al Señor, sabes que tú eres el Señor de mi vida y yo te voy a servir. Y dejar el mundo y dejar sus placeres, hermanos. Así vamos a recibir el Espíritu Santo y vamos a terminar la obra. Gloria sea el nombre de Dios. Pero no todos, hermanos, los adventistas van a ser salvos y no todos aquellos que profesan ser de la iglesia adventista o tienen sus nombres en los registros de la iglesia adventista se van a salvar, hermanos. Es una amonestación para nosotros, hermanos, pero a mí me gusta que me digan una verdad que me duela, que me digan una mentira falsa, que sea obviamente agradable a mis ojos. Yo prefiero la verdad que me vaya a herir y me haga llorar y que me vaya a sacar sangre y que duela y que incomoda, pero me va a salvar, que una mentira suavecita que dicen los pastores adventistas y que están ellos obviamente diciendo desde el púlpito, hermanos, para entretener a la gente y tener a la gente dormida, porque sabemos, hermanos, que Satanás está detrás de este engaño. Los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. Ananías y Zafira fueron engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo delante de Dios. Hermanos, pregunto, ¿cuántos Ananías y Zafira hay dentro del pueblo de Dios? ¿Cuántas personas que dicen ser piadosas, hermanos, Ananías y Zafira se encuentran dentro de la iglesia que están engañando a las personas y son agentes satánicos, hermanos? Así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto se unió a la multitud mixta, que obviamente, hermanos, eran personas idólatras, egipcios que estaban trayendo sus costumbres y sus prácticas idólatras al pueblo de Dios, hicieron al pueblo de Dios prevaricar contra Dios en el monte Sión, cuando se recuerdan que Moisés descendió con la ley, las dos tablas, hermanos, los 10 mandamientos, y encontró el campamento de Israel, dice la palabra de Dios. Moisés lo encontró, hermanos, en una apostasía terrible, hermanos. Estas personas también se encuentran en nuestro círculo, se encuentran dentro de la iglesia, hermanos. Y por eso nosotros como centinelas debemos de estar, hermanos, advirtiéndole a la gente y diciéndole la verdad para que así las personas puedan despertar. El Espíritu de verdad reveló a los apóstoles el carácter verdadero de aquellos engañadores y el juicio de Dios libró a la iglesia de aquella inmunda mancha que empeñaba su pureza. Esta señal evidente del discernimiento del Espíritu de Cristo en los asuntos de la iglesia llenó de terror a los hipócritas y a los obradores de maldad. Entonces, cuando la gente se enoja contra nosotros por predicar el mensaje de los 3 ángeles, cuando los pastores, los presidentes, los secretarios, los ancianos o cualquier persona que no está haciendo la voluntad de Dios está protestando en contra de aquellos que están predicando la verdad, estén seguros, hermanos, que están siendo usados por Satanás. Y alguien lo tiene que decir, hermanos. Yo sé que es muy difícil a veces de pensar esto o de mencionarlo, porque uno dice, no, la gente de la iglesia es buena, todas las personas que van a la iglesia están haciendo la voluntad de Dios, pero no, mis queridos hermanos. Satanás es astuto, hermanos, y él está queriendo dentro de la iglesia, dentro del seno del pueblo de Dios, atacarlo directamente para debilitar a la iglesia y la iglesia, el pueblo remanente de Dios, pueda perder ese poder del Espíritu Santo y pueda perder ese deseo de santificar sus vidas, hermanos. Por eso nosotros hemos bajado las normas, hemos bajado los estandartes de Dios. En las iglesias, hermanos, ya no, el temor de Dios ya no reina. Y en nuestras vidas también se ve eso, hermanos. Nosotros estamos permitiendo que el mundo pueda ganarnos a nosotros la ventaja y perder el tiempo con cosas del mundo triviales, hermanos. En vez de nosotros estar caminando de la mano del Señor, obviamente, y estar
afligiendo el alma, hermanos, estar nosotros arrepintiendo de nuestros pecados y dejar el pecado, dejar la iniquidad, hermanos, porque como dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. No pensemos, hermanos, que porque somos hijos de Dios supuestamente o miembros de la iglesia adventista o tenemos cargos, que eso nos va a ayudar a nosotros a llegar al cielo y vamos a poder estar en la presencia de Dios. No, si nuestras vidas en estos momentos, hermanos, reina la hipocresía, reina la maldad, el engaño, el error, el orgullo, la altivez de corazón, la concupiscencia, el adulterio. Todo esto, hermanos, nos va a hacer a nosotros ser dejados aquí y vamos a ser destruidos, hermanos. No nos vamos a salvar. Porque Dios no puede ser engañado, hermanos. No podemos preparar el camino ganando la amistad del mundo. Imagínense, hermanos, no podemos ganar o preparar el camino ganando la amistad del mundo. Entonces, ¿qué vamos a andar nosotros perdiendo el tiempo? ¿Qué hace el pastor Ted Wilson y Ganón Díaz y Ángel Manuel Rodríguez? Y estos líderes religiosos, el Sanedrín Adventista, teniendo reuniones ecuménicas. No lo hizo, hermanos, Caifás, Ananías, los fariseos, los saduceos. No estaban teniendo ellos relaciones ecuménicas o relaciones adúlteras con Roma, uniéndose para crucificar al Señor Jesucristo. Entonces, lo mismo está pasando hoy. Estos líderes se van a unir con el movimiento ecuménico, con los países, los gobiernos del mundo, y se van a unir a perseguir al pueblo de Dios, hermanos. Hay adventistas que se van a salir y se van a unir a Satanás y a los demonios, los ángeles caídos, para perseguir al pueblo verdadero de Dios. Pero los pastores no están predicando esos temas. Si tú vas a una iglesia adventista hoy en día, hermanos, te apuesto que esa iglesia no está diciendo esto, porque los pastores al decir eso corren el riesgo de perder sus trabajos. Alguien lo tiene que decir, hermanos, aunque no sea popular el mensaje y no sea suave o bonito como nos gusta a nosotros, pero alguien lo tiene que mencionar, hermanos, para que así todos nosotros podamos recapacitar y despertar y decir, es verdad. No son las palabras del hermano David, son las palabras de Cristo. Es la palabra del cielo. Estas son palabras que Dios quiere que pueda alcanzar a cada uno de nosotros para hacernos reflexionar, hermanos, y despertarnos a nosotros y levantarnos de nuestro sueño letargo. Hay mucha frialdad, hay mucho formalismo en la iglesia, hermanos, mucha idolatría. Estos son males, son cosas, hermanos, que el enemigo ha metido dentro de la iglesia, hermanos. Pero no hay unión entre el príncipe de luz y el príncipe de las tinieblas. ¿Cómo la va a haber, hermanos? ¿Cómo Jesucristo se va a unir con el príncipe de las tinieblas? Díganme ustedes, si el Señor lo reprendió a Satanás en el desierto, si el Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿cómo se van a unir estas dos, hermanos, estos dos poderes, hermanos? El bien y el mal no se pueden unir. Entonces, por nuestra conducta, nuestro estilo de vida, muchas veces nos estamos uniendo con el mundo y decimos ser de Cristo. Eso es ser hipócrita, hermanos. Perdóneme, pero eso es ser hipócrita. Eso es ser falso, uno. Porque si yo digo ser adventista, ser cristiano, lo menos que voy a hacer es tener alianza con el mundo, tener alianza con los poderes malignos, hermanos. Ni puede haberle entre los adherentes del uno y los del otro. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos, imagínense, hermanos, qué triste. El enemigo, esto es Satanás, que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Hermanos, nosotros nos estamos apartando de la verdad, estamos corriendo el peligro de apartarnos de la verdad y las promesas de Dios al tener alianza con el mundo. Satanás se alegra mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecieron fieles a Dios. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Y estos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Entonces, hermanos, como hijos verdaderos de Dios, no debemos de amedrantarnos, hermanos, o de darnos por vencido. Aunque seamos perseguidos, seamos nosotros, hermanos, criticados, seamos nosotros quitados de los nombres o los registros de la iglesia, ser nosotros desfraternizados, hermanos, si estamos predicando el mensaje de la verdad de Dios, del mensaje de la verdad presente y estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, hay que sentirnos alegres que estamos siendo perseguidos, porque cuando una persona no está siendo perseguida, hermanos, no va a tener ningún problema con su vida.
no va a tener luchas espirituales, no le va a ir mal, no va a tener crítica, no va a tener ningún tipo de mal que le va a pasar. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que esa persona no está haciendo la voluntad de Dios. Esa persona se ha conformado al mundo. Pero si tú estás siendo perseguido, tú estás siendo criticado, tu iglesia te está atacando y te ha desfraternizado, dale gloria a Dios, porque tú estás haciendo la voluntad de tu Padre Celestial. Eso es lo que le pasó a Jesucristo, hermanos. Él fue desfraternizado de la iglesia corporativa. Por eso es que Jesús tuvo que tener su propio ministerio independiente de la conferencia. Y yo no estoy diciendo que hay que salirnos de la iglesia, ¿eh? Yo no estoy diciendo que hay que nosotros dejar y renunciar a la iglesia adventista, que la iglesia adventista es Babilonia. Claro que no, hermanos, por favor, eso no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que yo no voy a seguir a los hombres, yo voy a seguir a Dios. Y nos insta a nosotros, la hermana Juan, en los últimos tiempos, que nosotros vamos a tener que reunirnos de todas formas en nuestras casas. Cuando estemos siendo perseguidos, hermanos, por los poderes aliados satánicos que habla Apocalipsis, hermanos, vamos a tener que nosotros reunirnos en nuestras casas. Ya no nos vamos a poder reunir en la iglesia. La iglesia, hermanos, es un instrumento de Dios y es muy importante, es muy útil, obviamente, pero no es, hermanos, el camino de la salvación. Miren lo que dice aquí, hermanos. En la iglesia primitiva no había edificios de iglesias. La iglesia es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo, las personas. La iglesia es 4 paredes. Esa no es la iglesia de Dios. Es un edificio, tiene su importancia, pero nosotros somos la iglesia de Dios, es lo que constituimos el pueblo de Dios. Y Jesús es la cabeza. La iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, celebraba sus servicios en hogares privados. Estamos hablando de la iglesia apostólica. Pablo, Bernabé, Saúl, Juan, Andrés, Timoteo. Celebraban sus servicios en hogares privados. Hoy día se llamarían iglesias domésticas, pero los cristianos de aquel tiempo se consideraban la iglesia. Y el lugar donde se reunían era la casa de alguien. Dense cuenta de cómo Pablo saludaba a los cristianos de Corinto. Las iglesias de Asia les envía saludos. Aquila y Priscila, junto con la iglesia de su casa, les envía muchos saludos en el Señor. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Que la iglesia no es el edificio, hermanos. Nosotros en tiempos modernos vamos a la iglesia como nosotros nos reunimos hoy en día, pero en verdad, hermanos, la iglesia somos nosotros y en los últimos tiempos, al ser perseguidos, ya no vamos a poder ir a esos edificios que se llaman iglesias porque van a poner cadenas y no van a permitir que entremos, hermanos. Así como muchas personas obviamente no pudieron ir a las iglesias durante la pandemia del COVID-19, se dieron cuenta, hermanos, que muchas personas se quedaron en casa y empezamos a tener reuniones virtuales. ¿Se recuerdan, hermanos? Muchas personas tenían sus ministerios en vivo en Facebook, en su página de Facebook, porque no se podía ir a la iglesia. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Pero dejamos de ser nosotros iglesia durante ese tiempo, ese año de estar así con la pandemia, lidiando con la pandemia. Claro que no, hermanos, porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos el pueblo de Dios. Todavía había actividades, todavía había reuniones, aunque ya no se hacía físicamente, no se iba a la iglesia, pero habían reuniones. Entonces nosotros somos la iglesia, el pueblo de Dios, hermanos. No se olviden de esto, porque Satanás te quiere engañar a ti, hermano. Quiere engañarnos a nosotros y pensar que la iglesia corporativa, la conferencia, el pastor, el presidente, todas esas personas son la iglesia, pero no son ellos, hermanos. La iglesia somos nosotros. Pero no hay unión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, dice la hermana Juárez, es verdad. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Imagínense, hermanos. Debemos, hermanos, nosotros esforzarnos para copiar e imitar lo que hizo la iglesia primitiva, porque ellos, hermanos, tuvieron éxito. Y no era por ellos mismos, sino que era porque ellos se humillaron y fueron ellos sencillos al llamado del Espíritu Santo. Entonces nosotros, hermanos, también tenemos que hacer lo mismo. El orgullo, la avaricia, la altivez de corazón, hermanos, el formalismo, todas estas son áreas, hermanos, que nosotros debemos de quitar de nuestras vidas, hermanos, para que podamos recibir el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y nosotros ser un pueblo peculiar, así como dice el Espíritu Profecía. Dice que su conducta intachable y su fe inquebrantable constituía un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes,
sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad, donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Entonces, hermanos, ellos tenían ese poder porque tenían el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Cada cosa que vamos a hacer, hermanos, como pueblo de Dios, es porque nos está respaldando el cielo. Porque es el Espíritu Santo y los santos ángeles están ministrando en favor de nosotros. Lo único que debemos de hacer como pueblo de Dios es ser dirigido por el Espíritu Santo, hermanos, por Dios, la voz de Dios, y donde Dios nos lleve a nosotros, o lo que Dios nos diga hacer nosotros como pueblo de Él, lo debemos de hacer y cumplir y obedecer, hermanos. Y así es como vamos a tener el poder y vamos a terminar esta obra, hermanos. Se puede hacer, hermanos. Tú lo puedes hacer, mi querido amigo y amiga que me estás escuchando. Ten fe en Dios. Si tú estás pasando por un momento de depresión, de dificultad, de soledad, de tristeza, estás enfermo, tus finanzas se están cayendo, hermanos, están en pedazos, tu matrimonio, hermanos, está siendo afectado en estos momentos, tú te sientes solo completamente, tus hijos te han abandonado, estás siendo perseguido por tu iglesia, tu pastor, ten fe en el Señor, no te vayas a herir, no vayas a cometer un acto tonto, que vayas tú a quitarte tu vida o pensar cosas malas, porque ese es Satanás que te está queriendo a ti decir, ¿sabes qué? Tú no eres lo bueno suficiente para el cielo, tú eres un pecador, tú eres una persona sucia, eres una persona hipócrita. No, mis queridos hermanos. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios, pero tenemos esperanza en el Señor. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios, hermanos, y nos llenamos de pensamientos buenos y positivos, estamos leyendo el Espíritu y profecía, estamos leyendo la palabra de Dios, estamos ayunando, estamos clamando, gimiendo y clamando dentro de nosotros. Dios nos va a mandar su sanidad, nos va a mandar paz mental, nos va a dar paz emocional y nos va a dar el poder de su Santo Espíritu para que sí podamos levantarnos e ir a predicar, hermanos, y terminar esta obra con la ayuda de Dios, hermanos. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. Imagínense, hermanos, esto me da tristeza cuando lo leo, porque yo les hablo del corazón, hermanos. Yo te hablo del corazón. Lo que estoy diciendo no lo he repasado. Cada palabra que he compartido en esta hora no es algo que yo he practicado o una semana estuve yo anotando. Esto me sale del corazón, hermanos, porque yo veo, hermanos, la condición de mi vida y veo la condición de mi iglesia querida, amada, que yo amo con todo mi corazón. Y me da tanto dolor ver cómo nosotros le hemos dado la espalda a Dios, hermanos. Cómo nosotros, hermanos, estamos alejándonos de Dios y no estamos acercándonos más al Señor y queriendo realmente ser transformados por Jesucristo, hermanos. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios, hermanos. Pruebas terribles nos están esperando y ya lo estamos obviamente viviendo. El espíritu de guerra agita las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro. Mas a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia, como nunca lo ha habido desde que existe nación, dice Daniel capítulo 2, hermano, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Amén. Gloria sea a Jesucristo. El pueblo de Dios permanecerá inconmovible gracias a Jesucristo, hermanos. Satanás y su ejército no podrán destruirlo porque ángeles poderosos lo protegerán, hermanos. Yo tuve un sueño hace unas noches atrás. Este sueño que tuve hace 2 noches atrás, hermanos. Yo vi la lucha entre los ángeles de Dios y los ángeles malos, los ángeles de Satanás. Estaba yo, hermanos, en un lugar subterráneo. Se veía como una ciudad debajo de la tierra. Y vi, hermanos, las fuerzas del bien peleando contra las fuerzas del mal. Yo lo vi con mis propios ojos. Estos ángeles poderosos, hermanos. Y por eso es que muchas veces nosotros, hermanos, no podemos ver realmente el conflicto que se está desatando en estos momentos para salvar a cada uno de nosotros, hermanos. Estamos ciegos porque no podemos ver esa lucha y por eso es que nosotros decimos, puedo dejar esto para mañana, el estudio, dejar el mundo, el pecado, mañana lo voy a dejar porque Dios me puede salvar y me puede santificar. No, mis queridos hermanos, ese es el pensamiento que Satanás está poniendo en tu mente para que tú no te estés preparando como tienes que ser, como tiene que ser, mis queridos hermanos. Entonces yo vi esta lucha, hermanos, y yo veo cómo los ángeles de Dios están peleando en favor de nosotros.
Pero nosotros, hermanos, ¿saben lo que pasa? Muchas veces no estamos nosotros del lado de Jesús y no estamos queriendo permitir que Dios nos ayude, los ángeles nos proteja. Nos ponemos en situaciones peligrosas, hermanos. Entonces los ángeles de Dios, ¿qué pueden hacer en favor de nosotros? ¿Cómo nos van a proteger? Si no estamos viendo vidas santas de piedad, de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, nos ponemos en el terreno del enemigo y los santos ángeles de Dios, aunque nos estén llorando y suplicándonos y diciéndonos, hijos, por favor, despierten, vamos nosotros a ser destruidos, hermanos. Es la verdad. Tengamos cuidado, hermanos, por favor, con la ayuda de Dios. ¿Cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? ¡Ay, cuánto orgullo prevalece en la iglesia! Hermanos, eso es lo que yo estoy viendo hoy en día con las redes sociales. Veo incluso en la iglesia adventista este orgullo que dice la palabra de Dios, el espíritu de profecía. Jesús era humilde. Yo quiero ser como Jesucristo, mis queridos hermanos. Yo quiero ser como el Señor Jesús. Humilde, siervo, servía a la gente, no se preocupaba por sus propias necesidades, honraba a Dios, honraba la ley de Dios, hermanos. Entonces el orgullo prevalece en la iglesia y el orgullo, hermanos, lo tenían los líderes del tiempo de Jesucristo, los fariseos, los saduceos, los escribas. Ellos eran gente orgullosa, hermanos, y por eso Satanás los, ¿qué cosa? Cegó completamente, hermanos, porque ellos eran personas que estaban orgullosos de sí mismos. Cuánta hipocresía, dice ella también, cuánto engaño, cuánto amor al vestido, la frivolidad y las diversiones, cuánto deseo de supremacía, hermanos, no es competencia. Nosotros no debemos de competir el uno con el otro, hermanos. Debemos ser nosotros personas. Yo me siento contento cuando veo a predicadores, otras personas que les va muy bien y crecen y los siguen. Yo le doy alabo a Dios. No me siento yo enojado, resentido o envidioso de que a alguien le vaya mejor que a mí mismo con mi ministerio. Claro que no. ¿Por qué? ¿No estamos nosotros trabajando en el mismo equipo? ¿No estamos nosotros, hermanos, tratando de salvar almas? Entonces, gloria a Dios sea aquellas personas que pueden alcanzar a más gente, hermanos, que el nombre de Dios sea honrado y glorificado. Todos estos pecados han nublado las mentes de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. Competencia dentro de la iglesia, dice la mensajera del Señor. Eso es triste, hermanos, cuando las personas pelean para ser el primer anciano, para ser el diácono encargado, para ser el director de la obra misionera. Hermanos, no debemos de nosotros ir a la iglesia por los cargos. Debemos ir a la iglesia porque queremos tener un encuentro verdadero y personal con el Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de ser nosotros, hermanos. Y ir a la iglesia a orar los unos por los otros, amarnos, querernos, perdonarnos y estar conectados con la fuente de poder que es Dios. Pero hacemos lo opuesto porque el mundo y Satanás y los ángeles caídos, los demonios, nos han lavado el cerebro a nosotros. Y nos ha permitido a nosotros, hermanos, tener los males y pecados del mundo, hermano, la competencia, la rivalidad, yo le voy a ganar a este hermano porque yo tengo más experiencia o yo hablo mejor que el pastor. No, hermanos, eso no es de Dios, eso es de Satanás. No escudriñaremos las escrituras para que podamos saber dónde estamos en la historia de este mundo, hace el signo de interrogación, hermana Juan. No llegaremos a entender plenamente la obra que se está efectuando para nosotros en este tiempo, hermanos. Jesucristo está en el lugar santísimo. Como sumo sacerdote está en el lugar santísimo porque Él está, ¿qué cosa, hermanos? Intercediendo por nosotros. El Señor Jesucristo le dice al Padre, Padre, mi sangre, mira mis heridas, perdónalos, ayúdalos, Señor, en estos momentos. Entonces Jesús está intercediendo por nosotros, se preocupa por su pueblo, pero estamos dejando que pase el tiempo, desperdiciando la oportunidad y el momento para santificarnos y darnos más a Jesús. Y nosotros, hermanos, corremos obviamente el peligro de ser, ¿qué cosa, hermanos? Dejados por Dios cuando Él venga por segunda vez. No llegaremos a entender plenamente la obra que se está efectuando para nosotros en ese tiempo y el puesto que nosotros como pecadores debiéramos ocupar mientras se lleve a cabo esta obra de expiación. Si tenemos alguna preocupación para la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio decidido. Entonces pongámoslo en práctica, hermanos. Miren, hermanos, la vida es simple. Nosotros nos complicamos, hay que decir la verdad. Yo también admito, hermanos, yo me complico a veces. En teoría todo es bonito. En papel todo, hermanos, es hermoso. Pero ¿por qué no ponerlo en práctica? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, hermanos? Si soy un pecador, si soy
padezco de avaricia, de orgullo o de cualquier cosa, cualquier mal, hermanos, entonces dejar eso y tener una relación verdadera con Jesús. Leer la Biblia cada día, dejar menos la televisión y dedicarme más al estudio de la palabra de Dios, leer más el Espíritu, profecía, dar testimonio, hermanos, no es difícil. Hoy en día tú puedes hablar con cualquier persona, hasta por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, Instagram, lo que sea. Tú puedes comunicarte con la gente y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que el Señor ha podido hacer en tu vida para que tú puedas ayudar a la gente, hermanos. Es entonces, hermanos, tener una relación más cercana a Dios, enamorarnos más del Señor Jesucristo, de sus promesas, de lo que la obra magnífica de salvación que Jesús hizo a favor de la humanidad, hermanos. Eso es lo que debemos de estar haciendo entonces, hermanos, ponerlo en práctica, lo que nosotros estamos leyendo, estudiando y lo que nosotros predicamos, ponerlo en práctica, no teoría, porque la teoría no te va a ayudar para nada. Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio decidido. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición. ¿Se recuerdan, hermanos, la historia del publicano y el fariseo? Como el fariseo, él decía, Padre, gracias te doy porque yo no soy como yo no soy como este pobre hermanito, tan sencillo y tan simple. Así decimos nosotros muchas veces, ¿verdad? Vamos a la iglesia, vamos vestidos bonitos, tenemos carros bien bonitos, tenemos casas, todo muy apuesto y decimos, ay, gracias Señor, porque no soy como ese hermanito humilde que acaba de venir de México, acaba de venir del Perú, acaba de venir del Brasil. Así piensa la gente a veces en los Estados Unidos, pero no, hermanos, porque Dios no ve tu apariencia. El Señor ve tu corazón. El Señor ve lo que está dentro de tu corazón. ¿Ok? Entonces el fariseo decía, gracias Señor, porque no soy como este pobre publicano, pecador y malo y feo y que apesta. No, el publicano dice que cuando estaba orando, hermanos, dice que él ni podía ver al cielo y se pegaba a su pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, un pecador. Y el Señor contestó la oración de ese pobre, humilde publicano, más que la oración del fariseo que se creía un adventista de toda la vida y que tenía todos los cargos de la iglesia, hermanos. Entonces, ¿por qué no ser personas con tener una verdadera contrición en nuestros corazones y hablarle al Señor y decirle, Señor, por favor, perdóname mis pecados? Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Quitas estas barreras, estos engaños del Satanás de mi vida, Señor, que me están estorbando. Contrición del alma, debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. Y así es, hermanos. Los pastores no están predicando, adventistas no predican desde los púlpitos y dicen, hermanos, dejen el pecado, dejen, hermanos, la mundanalidad. No están diciendo eso, hermanos. No dicen, hermanos, que cuando venga Jesús, la última generación va a ser una última generación que va a estar sin mancha de pecado, porque la Biblia lo dice en Apocalipsis, hermanos. Jesucristo va a dejar de ser intercesor y va a haber un tiempo limitado, pero breve, donde no va a haber intercesor más. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a seguir pecando y diciendo, Señor, perdóname, si Jesús ya dejó el lugar santísimo? Cuando deje, hermanos, el lugar santísimo, se ha cerrado la puerta a la gracia y ya no vamos a tener intercesor, como dice la palabra de Dios y el Espíritu profecía. Entonces, lo que debemos de estar haciendo entonces es santificar nuestras vidas y dejar el pecado, porque el pecado, hermanos, es lo que separa a Dios de las personas, hermanos. Y Jesús nunca pecó. Entonces es posible tener victoria sobre la tentación, victoria sobre el pecado. Se puede lograr, hermanos, con la ayuda de Dios. Jesús lo hizo, que fue humano, completamente humano. Nosotros también lo podemos hacer, hermanos, pero hay que creer en Dios. Hay que estar nosotros completamente obsesionados con Él, porque Dios no quiere ser solamente una parte de tu vida, Él quiere ser tu vida completa, entera. Pero el problema está en que yo solamente le doy 10%, 20%, 30% al Señor. ¿Y qué crees que me va a pasar a mí? ¿Voy a tener resultado? ¿Voy a tener una conversión verdadera? ¿Voy a dejar mi carácter? ¿Voy a dejar el pecado? No, hermanos. Con solamente 15, 20, 25, 30%, 40%, lo más que podamos ofrecer, muchas veces no vamos a tener un resultado deseable. Jesús dice, no, entrégame tu corazón, hijo. Dame todo tu corazón. Es lo que yo quiero, lo que yo demando, lo que yo pido, para que yo te pueda cambiar a ti y pueda santificarte como tiene que ser.
Bien, dice aquí, hermanos, el espíritu de odio que ha existido entre algunos porque fueron reprendidos de los males que reinaban entre el pueblo de Dios ha ocasionado ceguera y un terrible engaño para sus almas, haciéndolos imposible discriminar, dice aquí, entre lo bueno y lo malo. Hay que pedirle a Dios discernimiento, hermanos, para poder saber lo bueno de lo malo, porque hoy en día lo malo, hermanos, está en las redes sociales. Los engaños de Satanás están en las redes sociales. Todas estas astucias y artimañas satánicas están en las redes sociales. Entonces, como personas, si no estamos nosotros fortaleciéndonos, hermanos, el espíritu, nuestro ser, al cielo, hermanos, y tener ese poder de Dios, hermanos, entonces no vamos a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y por eso mucha gente se está saliendo de la iglesia, hermanos. Mucha gente se está saliendo de la iglesia adventista. Muchas personas, hermanos, ya no practican lo que creen ellos, lo que han creído, hermanos. Se han salido, han dejado la iglesia. ¿Por qué? Porque les empezaron a meter otros tipos de doctrinas y teorías de engaño satánico, hermanos. Porque no tienen sus pies firmes en la palabra de Dios. Han construido su fundamento en la arena del mar, en la arena. No están ellos basada su fundamento, hermanos, o poniendo su fundamento en la roca que es Cristo Jesús. Porque si tú pones tu roca, hermano, hermana, en la roca eterna que es Cristo Jesús, tú no vas a ser engañado. Tú no vas a ser movido. Tú vas a ser inconmovible. Tú vas a permanecer ahí firme. Aunque venga el viento, venga las lluvias, venga el huracán, nada te va a pasar, mi querido amigo, hermana, a mi hermano que me estás escuchando. Porque Jesús es, obviamente, la roca eterna y Él es el verdadero, ¿qué cosa, hermanos? El verdadero fundamento, la piedra angular. El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Y hermanos, déjenme decirles, ¿por qué no dejar el pecado? Tiene mucha lógica. El pecado es lo que clavó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Si tú amas a Cristo Jesús, hermano, tú no vas a querer pecar. Tú no vas a querer, obviamente, transgredir la ley de Dios, porque el pecado es lo que clavó a Cristo Jesús, al Hijo de Dios inocente, puro, bueno, perfecto, santo, en un madero, hermanos. Y por nuestros pecados es como herimos a Jesucristo, hermanos. Entonces, si yo amo a un hermano, una hermana, a mi papá, a mi mamá, a mi vecino, lo que sea, yo no les voy a herir a ellos. Lo menos que quiero hacer es herirlos a ellos. Entonces, ¿cómo decimos nosotros amar a Dios? Pero pecamos y le fallamos a Dios, hermanos. Eso no tiene lógica, hermanos. Hay que nosotros decir las cosas como tiene que ser. A medida que nos acercamos al fin de la historia de esta tierra, nos vienen rodeando los peligros, hermanos. Los peligros están ocurriendo en nuestro mundo, hermanos. Estamos nosotros avanzando cada vez más a la segunda venida de Cristo Jesús. Y hermanos, las cosas se están poniendo peor. Se está poniendo este mundo demasiado malo. De nada nos valdrá una simple profesión de piedad, dice la mensajera del Señor. Nada nos va a servir decir soy adventista, soy un predicador, soy pastor, soy director de la obra misionera. No, eso no sirve, hermanos, eso no sirve. Si no tenemos una verdadera vida de piedad, dice el Señor Jesucristo, si no dejamos el pecado, si no dejamos la maldad, debe haber una relación viva con Dios para que tengamos visión espiritual para discernir la maldad que en forma artera y secreta se está realizando entre nosotros por medio de los que profesan nuestra fe. Esa es la invitación que nos hace el Señor en esta hora, hermanos. El Señor viene muy pronto, hermanos, más pronto de lo que nosotros nos hemos imaginado. Hemos sido llamados, comisionados, elegidos por Dios, hermanos. ¿No nos sentimos nosotros, hermanos, alertos, despiertos? ¿No entendemos, hermanos, que fuimos escogidos por Dios y nos encontramos en el pueblo de Dios? Entonces, ¿por qué vamos a nosotros dejar desperdiciar esta gran oportunidad, hermanos? ¿Y por qué nosotros vamos a renunciar nuestro santo cometido, hermanos, viviendo vidas de pecado, de transgresión, de hipocresía, de doble identidad muchas veces, de falsedad, hermanos? No, hermanos. Dios me llamó a mí, te llamó a ti, entonces hay que trabajar más.
Hay que nosotros, hermanos, obviamente estar más conectados con Dios y el cielo hoy más que nunca. Porque, hermanos, Satanás, él está trabajando activamente en la iglesia de Dios y está trayendo todo tipo de doctrinas y de confusión y de apostasía y de abominación, hermanos, en el seno del pueblo de Dios. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. La formación espiritual, la oración contemplativa, el movimiento carismático, el movimiento ecuménico, la idolatría, la mundanalidad, la secularidad, el escepticismo. Todo esto, hermanos, son trampas de Satanás. Y en la iglesia adventista, hermanos, tristemente han infiltrado lobos rapaces, los jesuitas. Se han infiltrado el Vaticano, la iglesia católica, hermanos. Se han infiltrado gente, hermanos, de la multitud mixta dentro de la iglesia de Dios, hermanos. Pero nosotros, hermanos, si no estamos despiertos, entonces vamos a permitir que todas esas doctrinas, esas creencias falsas, nos vayan a afectar nuestra relación con Dios y vamos a ser débiles, hermanos, y vamos a, obviamente, ¿qué cosa? Caer, hermanos. Pero si nosotros estamos leyendo el Espíritu de Profecía, estamos leyendo los testimonios de la hermana Joa, estamos leyendo la palabra de Dios, hermanos, obviamente, que es la palabra inspirada del cielo, directamente de Dios, y estamos orando, hermanos, estamos ayunando y estamos nosotros meditando en estas cosas, entonces vamos a saber el peligro y vamos a poder rechazarlo y advertirle a la gente de ello para que no vayan a caer, hermanos. Así que gloria sea a Dios, hermanos, por sus promesas, hermanos. Los animo a que puedan seguir adelante. Tú puedes, mi querido hermano y hermana. Yo te amo, yo te quiero, yo te apoyo, yo oro por ti. Dios te ama, yo también. Y sigue adelante, hermanos. No te des por vencido. Ese es Satanás. Ese es Satanás el que te está diciendo, tú no puedes hacer esto, tú eres una pecadora, tú eres un pecador. Ese es Satanás, no le escuches a él, hermano y hermana. Ese es el enemigo que te quiere destruir porque sabe que ya Jesús viene pronto para que nos pueda llevar a nosotros al cielo. Así que ánimo, firmes y adelantes, huestes de Dios, hermanos, ¿ok? A seguir adelante hasta llegar hasta el final con todo lo que tenemos, hermanos, porque Dios está con su pueblo, hermanos. Dios no nos ha abandonado. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, que tu morada a las alturas de los cielos, Señor, en esta hora queremos expresar el agradecimiento que tenemos contigo, Señor, porque tú nos amas y nos quieres, nos reprendes porque tú realmente, nosotros te importamos, Señor, y porque tú quieres realmente que podamos cambiar y hacer cambios drásticos, modificar nuestra vida espiritual, Señor, a ser más semejante a ti, a tu imagen, Señor, y a tu semejanza. Señor, por favor, bendice a tu pueblo, Señor. Tú sabes que estamos pasando por momentos difíciles, Señor. No es para atacar a la iglesia adventista, no es para atacar a nadie, Señor, sino que es porque realmente esto es lo que iba a estar aconteciendo en los últimos tiempos. Estamos en una lucha apocalíptica, estamos en una gran lucha, una gran controversia entre el bien y el mal, donde las huestes del mal nos quieren destruir a nosotros. Entonces, como hijos de Dios, entonces debemos de nosotros entender esto y hacer algo por ello, pues. Debemos de nosotros despertar, Señor, como tú quieres. Bendice a cada hermano y hermana, Señor, que está escuchando y toca sus corazones, sus mentes, Señor, sus vidas. Ayúdalos en sus necesidades, en sus oraciones, sus peticiones que tienen, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Tú conoces sus vidas, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos puedas ayudar a fortalecernos más, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Ven pronto, Jesús. Ven pronto a este mundo. Te necesitamos, te queremos, te amamos. Queremos humillarnos delante de ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Que Dios los pueda bendecir. Siguen adelante, hermanos. Esfuércese, pueblo de Dios. Ya falta muy poquito tiempo, hermanos, para que venga el Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos. Amén.